por tener una vaca, no porque la vaca produjera. Y cuesta carísimo que nos vayan a... Si tú pones un programa que te dé un estímulo por kilo producido o por becerro producido, pues te va a jalar toda la cadena y no te van a tener, en el caso de ganadería, que cada año nos van los técnicos a tomarnos una foto a los productores y a llenar un formulario de cosas que no hicieron durante todo el año, y nos cuesta. El año pasado, el 2012, costó la inspección del programa ganadero 90 millones de pesos, que no sirvió para nada. Esa inspección nos la hubieran dado a los productores. Si nos dieran un apoyo que por becerro producido no tendrían que gastar el gobierno en andarnos vigilando, nosotros nos dedicaríamos a producir becerro. Y los apoyos tienen que ser diferenciados. No debe ser el mismo apoyo para la ¿cómo se llama? Seguridad social y para la producción de autoconsumo. Ese es un tipo de apoyo que es un apoyo social. El apoyo a la productividad tiene que ser diferenciado. Y hoy, desafortunadamente, si vemos las reglas de operación, están en el mismo cajón y muchas veces la gente no entiende cuál es una de las cosas. Debe el gobierno y nosotros como productores exigir que hayan dos tipos de apoyo: el apoyo social y el apoyo a la productividad. Bueno, también los productores tenemos que hacer ciertos cambios, ajustes para poder insertarnos en el mundo de la mejor manera. Tenemos que empezar a pensar en unidades mínimas rentables. Otro día del Consejo Nacional Agropecuario hacían un ejercicio: precio de maíz en Estados Unidos, Sinaloa y Chiapas, y la cantidad de hectáreas que tenía alguno, y resulta que en Chiapas, aunque le paguemos a 50 pesos el kilo de maíz, con 2 hectáreas, la gente no va a vivir de producir maíz. Entonces a esa persona que tiene 2 hectáreas tenemos que hacerle otro, que le sirva para el pozol que tomamos allá y para una tortilla, pero esa persona no va a salir de pobre, no va a salir de todo el atraso sembrando 2 hectáreas y produciendo 1.8 toneladas por hectárea. Ahí no sale, aunque le paguen 50 pesos. Entonces tenemos que empezar a ver. Se hizo un trabajo con los cañeros donde veíamos que la unidad mínima rentable en la caña era de 30 hectáreas. Entonces asocien, no que las vas a perder, pero en lugar de que siembre cada quien 2 hectáreas, pues hagan una unidad de 30 mínimo. Y para todos los cultivos, en todas las zonas, debe existir una unidad mínima rentable. Tenemos que ser más eficientes, como les decía, no solamente producir más, sino producir mejor, a mejor costo, haciendo un mejor uso de la tierra, haciendo un mejor uso del agua. Para todo esto, como decíamos, tenemos que cambiar los patrones de fuerza y de correlación, y tenemos que asociarnos entre iguales, no a veces ni siquiera no iguales económicamente, que tengamos el mismo objetivo. Luego, sobre todo en las organizaciones que nos imponen a veces hacer, pues nos asociamos entre iguales y eso ya no va a funcionar. Tenemos que asociarnos entre iguales, que tengamos un fin común, y a veces vale hasta el mismo nivel o una franja educativa, porque si no, no funcionan las sociedades. Y tenemos que pensar en actividades rentables, como les decía, Chiapas no va a salir del atraso produciendo maíz. En Chiapas hay que ver qué otra cosa producimos para sacar de la pobreza a tanta gente. Y Chiapas y Oaxaca y todo el centro sur, el México es completamente diferente. Bien, fuimos, y ya estamos por terminar, no sé cómo voy de tiempo. Pues somos muy orgullosos y hemos dicho que la Revolución Verde, y bueno, fue un gran acontecimiento que se gestó en México por un extranjero, con la participación de muchos mexicanos, premios Nobel y todo, pero hay que revisar si realmente debemos de seguir con ese tipo de revolución verde. Yo creo que tenemos que hacer una nueva revolución verde que no provoque degradación ambiental, que les decía, hemos sometido, presionado mucho a las tierras, las semillas, que no se provoque erosión genética, que la revolución verde pues promovía mucho el uso de fertilizantes y agroquímicos. Tenemos que hacer una agricultura con mucho menor, o sea, esa es una nueva revolución, y que no solo vea el costo-beneficio, o sea, cuánto invierto, cuánto saco, sino tenemos que ver todo el entorno y que implique una responsabilidad social y ambiental. Esa es una nueva revolución verde. La otra ya pasó, la disfrutamos, obtuvimos nuestro premio Nobel, pero tenemos que pensar en esta otra nueva, y ahí tenemos que jugar todos para esta nueva revolución verde. La tecnología también falla a veces.
Bien, hay oportunidades, o sea, no todo, ahora sí que no todo está perdido. Tenemos que ver dónde nos queremos situar. Los mercados regionales, todo el mundo y sobre ustedes aquí todos estamos pensando en exportar y hemos descuidado los mercados regionales, que a veces es mucho más barato atacar y mucho más rentable. Entonces, no todo puede ser nada más exportación. Les doy un dato: un día en un congreso de apicultura decía que había que incrementar la exportación y me dijo el presidente de los apicultores: no, lo que hay que incrementar es el consumo de miel en México, porque un litro que exportamos nos lo pagan en 20 pesos y en México se comercializa en 60. Lo que pasa es que los europeos se comen 14 litros de miel al año y en México se comen 600 mililitros. Entonces, no todo es exportación. A veces con resolver o incrementar un mercado local puede ser mucho más rentable. Vamos a tener que empezar a trabajar con productos diferenciados. En tomate, que ustedes son especialistas en tomate, hay tomates especiales para cada tipo de comida. Igual en la carne, igual en todo, diferenciado. La sociedad lo está exigiendo y es una oportunidad de mercado que vale la pena explorar y que vale la pena atacar, porque ahí está la diferenciación. Tú estás vendiendo 1 kilo de carne, pero si tú vendes 1 kilo de carne que no sé si se pueda, pero que no tiene colesterol, que no tiene no sé qué, pues la vas a vender más cara. O un tomate que tiene mucho, se me fue ahorita el nombre de una componente que evita el cáncer supuestamente de próstata, licopeno, y así ese tipo de cosas lo vamos a empezar a vender y nos lo van a tener que pagar. La agricultura familiar es otra gran oportunidad. Comentaba con algunos compañeros, la gente del campo, no sé aquí, pero en gran parte del sureste sale a comprar ya todas las... Si se dice que el 80%, que el 25% de la población de México está en el campo, que está pobre y utiliza el 80% de sus recursos para comer, bueno, pues si resolvemos el problema de agricultura familiar, si nos dedicamos políticas y esfuerzos, pues vamos a resolver un gran problema y es una oportunidad de negocios también. Bien, ahora sí ya, 2 más y nos vamos. Consideraciones finales. Tenemos que dignificar la ruralidad, y esos términos se los robé al siguiente expositor, Abu Bilal, en una plática allá en Israel, que la ruralidad no debe ser sinónimo de pobreza. O sea, siempre cuando hablan de no, porque la gente del campo, y tenemos que dar la apariencia de que no somos tan fregones y tan importantes como los que viven en Santa Fe, en el Distrito Federal. O sea, la gente del campo somos importantes, y con esa dignidad y con ese coraje debemos de participar en las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el respeto que tienen que tenernos. La producción de alimentos es algo muy importante. O sea, la gente piensa que producir eso, se lo robé a don Carlos Barancini, piensan que la carne sale en Tetra Pak, o que producir 1 kilo de alimentos viene ya en cajita. O sea, tenemos que decirle a la sociedad de que producir el alimento es una cosa complicada, costosa, y que no lo puede hacer cualquier tonto. O sea, nuestro trabajo es muy importante. Tenemos que con eso revertir la migración del campo a las ciudades, pero la gente no va a dejar de irse a las ciudades si no ve que en el campo hay renta, ¿no? Mi papá tuvo 13 nietos, ninguno se va a dedicar al campo, pues me decía mi hijo: papá, ¿para qué me dedico al campo? Si yo veo que sufres mucho, mejor voy a tratar de hacer alguna otra cosa. Entonces tenemos que revertir la migración del campo a las ciudades, pero los jóvenes no se van a dejar de ir si no ven dinero. O sea, si ven que tienen estudiando otro tipo de carreras, les va a ir mejor, no van. Entonces tenemos que hacer el campo rentable para revertir esto. Y algo muy importante que se lo digo, que el campo no siga subsidiando el desarrollo de la industria y las ciudades. Y eso hemos hecho durante mucho tiempo. Yo estoy convencido de que lo que hoy nos pagan 1 kilo de carne, 1 kilo de maíz, no tiene nada que ver con el costo real de eso. Y eso nosotros hemos sufrido durante muchos años el bajo ingreso, porque así fue la política mundial de subsidiar las ciudades a lo industrial y no al productor. Eso tenemos que empezar a reclamarlo. El costo de producir alimentos no es lo que nos pagan hoy. Entonces tenemos que ver que eso se tiene que dar desde la política, desde la relación entre el productor, el industrial y el comercial. Tiene que cambiar y tenemos que provocar que cambie, porque no es nada más decir, bueno, no me quieren pagar, no, no sé ahorita de qué forma, pero tenemos que cambiar esa interrelación comercial perversa que tiene el campo, no solamente de México, de muchas partes del mundo, en situaciones porque le hemos extraído y todo nuestro esfuerzo y toda nuestra capacidad se la hemos transferido a las grandes ciudades.
Anteriormente pues, no habían grandes productores porque la gente producía para comer y entonces no habían grandes ciudades y en las ciudades también la gente producía. Pues yo le digo a veces a los de las ciudades, no vaya a ser que se nos ocurra otra vez empezar nada más a alimentarnos nosotros y los dejemos sin comida si no nos apoyan en convencer a los gobiernos, en convencer a la sociedad que la producción de alimentos es algo muy importante. Y bueno, con esto terminamos. La gente a veces dice, hay que conectarse y ahora está muy de moda la conexión y que ya estoy conectado a esto y que estoy conectado al otro. Pues hay que ver que la conexión no vaya a ser inadecuada. O sea, tenemos que ver que los caballos siempre vayan en la misma dirección porque si nos conectamos de esa forma, si no entendemos cómo deben de caminar, pues cómo deben alinearse los caballos para jalar una carreta, que esa es la que tenemos nosotros, pues no creo que podamos lograr mucho. Muchas gracias. Agradecemos la participación del médico Mauricio Lastra. Muchas gracias por su apoyo, presidente de COFUPRO. A continuación y para dar cierre a este día de conferencias, vamos a presentar